Grabamos, Jorge. Venga. Ser Gamers, con Alex Gato y Jorge González. Vivios para los niños que van de mayores. Confundo la carta de polen con la de Pantone. Diseño tapones de Kush, me pagan con clones. Arriba 5 aros de luz, soy Jesús. A mi lado tengo 2 ladrones. Me llaman genio, yo solo soy un stoner. Con ojos delatores, cena de pecadores. En el estante, extracciones de colores. Mate, el sonido y el tate de los estates. Pues efectivamente, Ser Gamers con Alex Gato y con Jorge González. Una quincena más en la web de Radio Lugo de la cadena Ser o en Spotify o donde nos queráis escuchar. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Gato. Pues como siempre, con una ilusión tremenda de venir aquí a hablar. Se te nota en la voz que estás súper emocionado. Por supuesto. Sí. Además, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que realmente tiene más historia de la que todos conocemos, y para ello has invitado, iba a decir pero la has invitado tú ya, porque ya eres una persona independiente que nos busca hasta los invitados. ¿A quién has invitado y por qué? Preséntanosla. Pues mira, resulta que yo sé mucho de videojuegos, pero hay un punto en el que dices, las especializaciones son, vamos, un mundo muy curioso. Y lo de los eSports, digamos que no es mi especialidad. Entonces, me he tomado la libertad de contar con Cris Riguera, directora de marketing en cuestiones de eSports de varios equipos y una auténtica experta en lo que se refiere a todo esto de los deportes electrónicos. Hola, Cristina, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buena. Lo he hecho muy en plan Pepe Domingo Castaño, en paz descanse, pero ha quedado como muy carrusel deportivo y nosotros somos más de perfil chill. Pero bueno, sí. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. Muy tranquila. Sí. Perfecto. La verdad, es una persona que se nota que le pone ilusión a lo que hace y es de esas personas que trabajan en la sombra, porque claro, tú piensas, los eSports, todo el mundo sabe lo que es el campeonato del mundo del LoL, del League of Legends, porque todo el mundo, si no lo ha visto, por lo menos ha oído hablar de él. Sí, o tiene un amigo de un amigo de un amigo que lo sigue y está pues, un poquito obsesionado con ello, ¿no? Y si no, pues alguna vez de las que habríamos hablado en el Hoy por Hoy, Lugo, en los últimos años, que siempre se hablaba alguna vez cuando... Me encanta cuando Jorge hace referencias al Hoy por Hoy, porque es como que fue una época súper dorada de su vida y lo recuerda con una sonrisa. La recuerdo con mucho cariño porque al fin y al cabo no todos los días te dicen, pues llevas 10 minutos para contarnos las novedades que hay del mundo gamer. Ahí empezó todo. Ahí surgió empezó todo. El germen de lo que hoy en día es Ser Gamers, este espacio que dedicamos a charlar, divagar y comentar el mundo de los videojuegos. Y hoy, pues como bien decíamos, vamos a centrarnos en los deportes videojueguiles, vamos a llamarlos. Es ya difícil entender el mundo del videojuego si no entendemos los eSports, aunque sí que es verdad que Chris nos tiene preparado pues bastantes datos y cosas importantes para ayudarnos a entender qué es esto de los eSports. Estoy flipando porque es la primera invitada que está tomando notas de lo que está diciendo Jorge o de algo que se le ha ocurrido, y estoy deseando que empiece a hablarnos y que nos empiece contando el origen. ¿Qué son los eSports? Porque Cristina, no es algo reciente, ¿verdad, Chris? Vamos a pensar que somos totalmente ignorantes. Vale. Pues entonces tenemos que empezar desde el principio, que es hablar de qué son. Sabemos que son competiciones de videojuegos. Entonces, es el anglicismo de las competiciones de los videojuegos. Bien. Simple. Definición de Voy a RAE tener y que buscar sports, el diccionario, me cacho. y Sports, Electronic Sports, deportes electrónicos. A ver, bien, perfecto. está bien. No nos comemos la cabeza. Pero a nivel de los eSports, a nivel de deporte, dices, pero ¿qué tiene esto de deporte? Bueno, recordemos que no había sido en Estados Unidos, que lo habían puesto oficialmente como deporte pero vamos, a nivel de olímpico. Como debe ser. Igual que en Corea. En Corea se puede vivir de los deportes electrónicos. Amigo. La verdad es que va muy por delante, en todos los aspectos. Menos en los laborales. Pero lo que comentábamos, no es algo nuevo. Es algo que lleva ya mucho tiempo entre nosotros, aunque no se haya popularizado. Más de 70 años hace. 70 años, toma ya. O sea, mi abuelo, que en paz descanse, podría haber sido
un jugador profesional de Vale, eSports. pero ¿cómo surgen los eSports? ¿Cómo se empieza a, digamos, a crear una industria alrededor de los videojuegos y sobre todo de la competición de videojuegos? Te puedo responder esto de dos maneras. Me puedo enrollar o puedo ir al grano. Tú, lo que te parezca más propicio. Pues nos vamos a enrollar un poquito y vamos a ir hasta 1958, Ojo. ¿vale? Guau. Donde se crea el primer videojuego, digamos que es el Tennis for Two. Y un poquito más adelante, ¿vale? En 1962 se creó el Space Wars. No había nacido ni mi madre. No, no, Cuidado. y estamos hablando del primer videojuego de tipo marcianitos. Sí. Los marcianitos, que conocemos todos por ese nombre. Que fíjate que yo siempre los pensé, bueno, el Tennis for Two no tanto, pero siempre pensé los marcianitos como un juego típico que estás tú solo en el salón. O sea, nunca lo había visto de manera competitiva. Perdonad. Para ambientarnos un poco en la época antigua, vamos a poner música antigua. Porque Por así favor. como queda más guay, ¿no? Sí, sí, 1972. Ahora ya estamos en situación, ya podemos hablar de 1952. Por 72. Eso. Dale. Vale. En el 72, en Stanford, los estudiantes, ¿vale? Deciden hacer la Intergalactic Space War Olympics, ¿vale? Que es la primera competición, digamos, amateur que se conoce. A raíz de todo esto, Japón, como no, Asia, nos llevan mucha ventaja. Estaba haciendo en la década de los 80 ya, nos venimos un poquito más cerca, el All Japan TV Game Championship. Que Un nombre esto fácil de es- recordar. Sí, facilito, por eso está aquí apuntado. Hombre, por lo menos lleva el nombre de gaming, es Sí. interesante, Y de por lo Japan. menos decir, sí, que ya te orientan un poquito a lo que van, porque yo creo que en aquella época ni de lejos nos podíamos imaginar que dedicarse a los videojuegos pudiera tener algo de futuro. Yo, incluso como persona nacida en los 90, yo crecí con unos padres que decían, deja la maquinita. Pues deja la maquinita Sega, la que todos conocemos, los que tengamos más o menos una edad. Y que no la conozca, tenemos precisamente un glorioso capítulo del podcast dedicado Sí. a la historia de los videojuegos. Sí, ahí hablamos mucho de jardinería, Sí. de segar. Lo siento, es que me vino el chiste y lo Hostias. tenía que hacer. Pero bueno, El sí, nivel. Sega. Bien, pues aquí los que segaban, ¿vale? Decidieron que era hora de profesionalizar y fueron los que crearon este All Japan TV Gamer, Sí. lo que sea. Y los que copiaron la idea fue Atari también, otro de los grandes de la industria en aquella época. Y fueron los que organizaron, digamos, la primera competición a nivel nacional, ¿vale? Con más de 10.000 personas en Nueva York. Tuvieron sus clasificaciones por estado y todo el rollo. Y resulta que lo ganó una chica. Wow. De esas cosas que nunca se hablan, ¿no? Quiero decir, muchas veces pensamos en los deportes electrónicos, pensamos en los eSports, vemos a los jugadores de LoL, vemos todo eso, pero siempre masculino, ¿no? Siempre queda muy relegado a un segundo plano la competición femenina. Sí, ¿no? siempre que se pone la palabra deporte, siempre se enfoca a los hombres. Pero en este caso fue una chica y resulta que a día de hoy sigue en la industria del videojuego. Ostras. Sigue, digamos, programando y dirigiendo equipos de programación de la versión Mac del Baldur's Gate 2. Ostras. Fíjate que como novedad, Ya- recién acaba de salir Baldur's El Gate 3. 3. Ya es raro hablar de videojuegos y Apple, ¿eh? Yo creo, ¿no? La versión Mac. Pues, Todo tiene su. yo lo máximo su que versión, conseguí sí. meter en el Mac fue el Minecraft. Bueno, conste que recién ha salido para Baldur's Gate 3, justamente el nuevo, soporte para Mac. Sí que es verdad que Mac está un poco más abandonado del lado del lado gaming, pero no significa que no se pueda. A ver, la proporción euro-rendimiento para juegos no es la idónea, pero... Porque Mac es más enfocado al trabajo. Quieren enfocar al trabajo y no al gaming. Por eso Work tenemos a hard, Microsoft, no hay problema. Work hard, play hard. Pero es curioso que o sea, siga tan influyente, sobre todo, pero de Baldur's Gate 2.
Y para los más veteranos en el gaming, digamos, estuvo en el Heroes of Might and Magic 4. Caray. Estamos hablando de clásicos dentro de lo que es el juegos de rol. O sea, le gusta... De estrategia, sí. Se nota que le gusta mucho pues todo ese mundo. Tengo que reconocer que yo también. El Baldur's Gate, ¿cuánto llevaba? Menos de un mes en el mercado. Y Sí. Ha sido tendencia este mes, pero de total y absoluta. Tiene multijugador, pero no tiene competitivo. Y ojo, cuidado, porque yo le veo potencial en competitivo. El problema del competitivo es que para ser un eSport tiene unas características: que sea gratuito, que sea en igualdad de condiciones para todo el mundo. Pero no hay también juegos de eSport que no son gratuitos. Estoy pensando, por ejemplo, en StarCraft. Claro, yo iría más allá. Y la pregunta es: ¿por qué es necesario que sea gratuito para formar parte de un eSports? Para que todo el mundo tenga acceso. Ya, pero por ejemplo, un balón de fútbol cuesta dinero. Sí, pero es que lo bueno que tienen los videojuegos es que están online, con lo cual tiene accesibilidad a un mayor público. Entonces, si tiene el factor gratuito, vas a llamar a más gente. Vale, entonces es necesario para que tenga éxito. Sí, digamos que StarCraft es un poquito el nicho del nicho. Sí, bueno, y En la Age of Empires. estrategia. A ver, yo es que también tengo que reconocerlo. Yo soy un fricazo de los competitivos de juegos de pago. ¿Por qué? Porque son los que he jugado yo. Tampoco lo vamos a negar. Sí que es verdad que los juegos que son gratuitos, pues League of Legends, Fortnite, pues tienen una acogida que en cifras de jugadores, pues es muy superior. Pero bueno, sí que es verdad que la gratuidad entonces ayuda un montón. Y perdona que te corté, había muchos más factores, ¿no? Sí. A ver, déjame ver. Porque Ahora mismo, para la gente que no lo está viendo, Cristina se ha traído sus apuntes, se ha traído una libreta enorme llena de cosas y está buscando dónde tenía yo esto apuntado. Porque cuando le dije yo que se viniera a hablar de eSports, sabiendo que yo sé lo justo en ese campo, ya sale al rescate con todo, con la artillería pesada. Pues porque es que... Son muchas cosas, son muchos conceptos y hay que organizarlos bien. Ya lo decían en Arbach, el concepto es el concepto. El concepto, sí, señor. Tiene que tener varias características un videojuego, pero es que no todos los videojuegos valen para ser un deporte electrónico. Entonces, las características principales es que puede permitir el enfrentamiento de 2 o más jugadores, que sean en igualdad de condiciones, y para que sea profesional tiene que consolidarse una liga oficial alrededor de ese videojuego. Vale. Claro, o sea, no basta con que te puedas enfrentar a tu vecino, sino que más bien Claro. tiene que haber toda una infraestructura detrás. Claro, entonces podríamos decir que la liga es lo que hace al eSports, ¿no? O por lo menos al competitivo. O por lo menos que haya una comunidad que sustente unos torneos. Yo Claro, estoy pensando... Quiero decir, tiene que haber un mínimo de organización, ¿no? Sí. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en muchas de las ligas de Age of Empires 2, por ejemplo, la Liga T90 o cualquiera de estas, son organizadas por aficionados. No hay realmente una organización como tal detrás, sino que lo organiza pues, una persona influente dentro del sector, y en base a eso, pues una comunidad se junta y se forma una liga. Todo comienza ahí, quiero decir. Tiene que haber pues soporte y seguimiento. Eso es lo que nos pasa aquí, por ejemplo, en Galicia con Smash Bros. Que tenemos Smash Galicia, que es una asociación, que son los jugadores que van haciendo torneillos pues por eventitos o locales. Y que se pasa muy bien, porque cualquiera puede acceder, que eso también me parece un punto muy a favor. O sea, tú cuando piensas en un deporte tradicional, pues necesitas estar en cierta forma física y entrenar muy duro. En esto también necesitas entrenamiento, pero digamos que la forma física no es un condicionante tan determinante. No, porque eso da para otro capítulo, madre mía. Bueno, ¿quién sabe? Siéntete libre, ¿eh? Yo no te voy a cortar, la verdad. No, básicamente porque los deportes electrónicos no tienen barreras. Es decir, yo sé de gente que juega al Valorant, a un shooter, es decir, un juego de disparos de 5 contra 5 con la boca. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que juegan? Hay gente con discapacidades de médula ósea y cosas así Ah, vale, yo es que había entendido. que juegan con la boca.
Pero Claro. con algún El mando es un mando especial Ah, que vale. ellos controlan con... Vale, no, es que parezco aquí un insensible o lo que sea, pero yo es que... Ibas por otro lado. Iba por otro lado porque yo tengo un amigo que se llama Fran que, claro, cuando los demás éramos unos rookies en el Call of Duty, él llevaba, vamos, o sea, su vida era jugar al FIFA y al Call of Duty. ¿Qué pasa? Que cuando nos juntábamos todos para estar una noche o lo que sea jugando entre nosotros, ¿os acordáis de la pantalla dividida? Esa cosa que ya no Sí. existe. Oh. Bueno, Yo aquí hago un llamamiento. Que vuelva la pantalla dividida. claro, La pues que ahora queremos, la necesitas una necesitamos. cuenta de Xbox o de PlayStation, etcétera. Entonces, bueno, ya pierde un poco su encanto. Y aparte, ya no existe la pantalla dividida de 4. Que es que eso le metía mucho. Bueno, era un aliciente, ¿no? Porque como no veías, también bajaba el nivel de todos en general. Bueno, pues este amigo Fran, como nos metía tremendo repaso a todos, llegaba un momento en que le hacíamos jugar con el mando al revés. Claro, entonces yo había Bueno, entendido son eso. handicaps, sí. Ahora lo que tú dices lo entiendo y me parece perfectamente. Claro, sí, sí. Claro, tienes mucha lógica y está muy bien para que todo el mundo pueda acceder a ello. De hecho, me genera bastante curiosidad, ¿no? Saber cómo puede ser un mando adaptado. Es que tú ten en cuenta Hay que muchos. hay muchísimas cosas que se pueden hacer. De hecho, salió hace tiempo una noticia. Esto no es a nivel competitivo, pero sí que va un poco por ahí. Que muchos jugadores hacían récords de juegos pasándoselo con mandos no convencionales. Hubo una persona que se pasó el Dark Souls, creo que era el Dark Souls 2, o sea que ya tiene tiempo, con los bongos del Donkey Kong. Con los bongos del Con los Donkey Kong. bongos del Donkey Kong. Del Que Donkey no Konga. entiendo cómo es posible. Veo el vídeo, intento comprenderlo y aún así no lo comprendo. Pero son cosas que pasan. Y es una de las ventajas grandes que tienen los videojuegos, ¿no? Que puedes adaptarlo prácticamente a cualquier cosa y eso te pone en igualdad de condiciones. Claro, yo aquí a lo que iba un poco Cristina creo que es a que no tiene barreras de que puede jugar cualquiera, ¿no? Sí, literalmente porque... Ya lejos de lo profesionales que sean algunos y que quieran ponerse retos, puede Sí, no, participar cualquiera. vamos. Puede participar cualquiera y más ahora que están trabajando con una influencer para controlarlo con el cerebro directamente, con unos electrodos y ella juega y no usa mandos. Yo he visto muchos animes en Bueno, los que eso es una sale movida, mal. O sea, eso es un poco también el antecedente del metaverso que plantea Meta, ¿no? Porque al final tú si estás dentro de un juego y solo con pensar vas a llevar a cabo acciones, es prácticamente como estar dentro del videojuego. Le falta mucho camino para eso, pero Pero puede ello. ser, Están en ello. puede ser. Bueno, volviendo al tema de los eSports, nos estabas contando, pues efectivamente, esas características, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer es, antes de que nos hables de la economía, porque sé que hay un capítulo muy importante que es la economía, porque aquí el mundo se mueve por dinero, sea para bien o para mal. La pregunta es cómo ves los eSports a nivel nacional, a nivel España, a día de hoy. Pues curiosamente no tan atrasado como va España en general, con Bien, el resto de con cosas, pullita para la sociedad, me Toma. encanta. Sí, como sí. siempre. ¡Atrasados! ¡Hay que evolucionar! A ver, teniendo en cuenta que todo esto empezó en los 90, es decir, en Japón y Corea en los 90 ya tenían sus campeonatos y sus ligas profesionales de StarCraft, Street Fighter y Mortal Kombat. Toma ya. Es decir, estrategia en tiempo real y juegos de lucha. A ver, los Básicamente. juegos de lucha siempre dan Sí. para pelearse con el colega, con el vecino y con el mejor que es del país. Entonces, en los 90 fue el primer auge de todo esto. Luego, con el tema de la globalización y ya digamos en el segundo impulso que tuvo en los 2000, las competiciones online, digamos que llevaron a la creación ya de los primeros equipos, las primeras asociaciones, que son las que crean las primeras ligas y todo eso. En este caso fueron Counter-Strike, que es un 5 contra 5, Dota, que fue el primer MOBA, digamos, competitivo, que llegó a la competición, y League of Legends, que ya se tiene hablado. Ya sabemos de qué va. De eso no hablo, que ya lo conocéis todos. La verdad es que la historia de los juegos es sorprendente. Mi experiencia en el tema competitivo, yo estaba en
club, ni siquiera era, bueno, no era ni siquiera un club, era un clan. De aquellas había muchos Como los del COD. liguillas del clanes, era de COD, Ah, era de COD, vale, es que era vale, de COD, vale, era de COD. perfectamente. Pero ahí había liguillas de clanes a nivel nacional. Sí. Organizados por a través de una web que era muy famosa en su momento, la ps3.com, que después fue la ps4.com. Bueno, Esa era la PS5, ¿no? sí, sí. Bueno, tenía mucha importancia en aquel momento. Y bueno, no es los primeros que fueran a tal, pero había cierta escena competitiva y yo de aquellas no me imaginaba los diferentes niveles, porque claro, tú compites así a un nivel muy bajito y dices, bueno, y hasta aquí, ¿no? Esto es lo máximo a lo que se puede llegar. Pero luego ves que, claro, hay otros niveles por ahí por encima y esto hay que saltar de uno a otro en algún momento. Como saltando estamos de un tema a otro, porque estoy seguro de que Cristina quería guiarnos hacia algún lugar. Sí, ciertamente. Sí. Me hablasteis de dinero. Te hablamos de dinero. Hablamos Sí. de economía. Te hablamos de dinero. A Porque la- yo tengo aquí puesto en al- el maravilloso guión que me pasa siempre Y no Jorge, solo los premios, a la guita. una cosa que se llama ecosistema. Y no, ¿a qué referís con ecosistema de los esports? Vale, ahí entramos ya en materia densa. Es que te estoy dejando lo del dinero para el final, Estás dejando lo del dinero para el final. porque hay que hablar de cosas bonitas primero. Es que Bien. la guita es la guita. La pela es la pela. Efectivamente. Queremos hablar de un ecosistema. Entonces, para que haya un ecosistema tiene que haber muchas partes. Entonces, y que todo esto funcione bien, tenemos, por ejemplo, empezamos por los desarrolladores de videojuegos. Sin ellos no habría nada. Es decir, sin Blizzard, sin Valve, sin Riot Games, que son las principales desarrolladoras en este ámbito, no tendríamos nada. Bien, vale. Luego, los editores. EA lo conocemos todo el mundo. Ubisoft también. Assassin's Creed, básicamente, los creadores de... Sí, sí. Sí, los creadores de Assassin's Creed. EA, por ejemplo, tiene los de 2K, los de baloncesto y todo esto. El FIFA, FIFA, sí. que ahora ya no va a ser FIFA. ¿No? Ahora tiene ahora otro es nombre. FC. Sí. Qué originales, ¿eh? Fútbol Club 24. 24. Bueno, muy bien. Algo tienen que contar. Vale. Seguimos. Luego tenemos los equipos, patrocinadores, creadores de contenido. Todas estas partes forman un ecosistema, ¿vale? Que lo que hace es principalmente la función básica de un ecosistema. Es decir, sinergias entre unos y otros para que todo esto prospere. Es decir, los equipos tienen a los jugadores llaman a patrocinadores, los patrocinadores ponen dinero en el club y el club funciona. Y se va prosperando y fichando mejores jugadores y ganando más ligas. Vale. O sea, funciona similarmente a lo que conocemos hoy como la Liga de Fútbol Profesional. Es que es exactamente igual. Vale. Realmente es exactamente igual que el deporte convencional. Es decir, que el fútbol, que el baloncesto. ¿Qué cambia? Que son videojuegos. Vale. Tenemos otro factor, que son los creadores de contenido. A eso se puede abrir un capítulo, ¿eh? Ahí entramos en los youtubers y demás. Entramos en youtubers, entramos en casters, entramos en cualquier persona que quiera trabajar En torno a... en torno a todo esto. ¿Qué sucede? Que ellos son como un anexo, es decir, son el escaparate. Están ahí aparte. Sí, porque no compiten. Ya. Ellos no forman parte directamente de los esports, pero sí que están ahí. Ya. Bueno, pero son un poco... Perdona, Jorge, que te corto. Son un poco los medios de comunicación de los esports. Sí, el escaparate de las marcas. La cara visible y al final lo que te lo populariza. Te quedas con la cara de unos cuantos famosetes y dices, sí, De hecho, es una historia complicada porque estamos viendo, yo por lo menos lo estoy viendo en los últimos años, cómo los medios de comunicación convencionales se intentan acercar a los esports porque, claro, evidentemente, ahora en el capítulo del dinero lo hablaremos, es una industria que se está moviendo, pero no llegan a tener ese impacto o a tener esa compenetración con el oyente como llega a tener un influencer o un creador de contenido, ¿no? Es como que quieren pero no pueden, es muy curioso porque al final la labor periodística es la misma que de un partido de fútbol, de un partido de baloncesto o de cualquier deporte que se retransmita por la televisión o por la radio. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo cuando estudié marketing
Todo muy bonito. Te enseñamos cómo funciona la televisión, cómo funcionan los anuncios, cómo funciona la publicidad, cómo funciona la publicidad en general, todo. Llego a los eSports y tengo que tirarlo todo a la basura y volver a empezar. ¿Y por qué? Porque es un sector totalmente disruptivo a la hora de publicidad. No funcionamos igual. El marketing es completamente diferente porque es un marketing enfocado a influencers, principalmente, no digamos tan tradicional como decir, pues te pongo en un estadio la marca. No, ¿en qué estadio? No hay estadio. Claro. Bueno, a no ser que juegues en el Rocket League, ¿no? En el de NBA. En el de NBA sí que se pueden, digamos, en las competiciones. Ahora sí que... en el FIFA sale publicidad de Twitch y no es coña, ¿eh? Sí. Bueno, no me sorprende. La mayoría de juegos que tenían los carteles rotativos del FIFA iban poniendo publicidad de... Es que a mí siempre me ha parecido un lugar idóneo para la publicidad. De marcas. Pero eso ha pasado también incluso en videojuegos de un solo jugador. Yo recuerdo los Need for Speed, perdón que me desvíe un poco, pero incluso ahí, que son juegos de single player, la publicidad era brutal. O sea, tú ibas por el mapa y había hamburgueserías de marcas muy famosas, sí, y carteles... ¡Burger, patrocínanos! Tal cual. E incluso carteles que anunciaban cosas que estaban recién saliendo al mercado, de marcas reales, con lo cual la publicidad siempre la hemos tenido ahí y, claro, no es lo mismo que lo juegues tú en tu casa, que aún encima sea un deporte que solo va a ver mucha gente. El bombazo de exposición, digamos, es mucho más... Es importante, sí. Vale, pero yo, disculpad que vuelva a lo mismo, igual no me ha quedado suficientemente claro, pero ¿cuáles son las bases para decir que funciona completamente diferente a lo que conocemos como mundo de la comunicación o del marketing convencional? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo diferente? El público. El público. El público ha cambiado su forma de actuar. Es decir, no sirve que me publicites algo de esto en la televisión porque no ven la televisión. Ya. Es decir, han cambiado, digamos, las rutinas, han cambiado las formas de vida. Entonces, todo esto de Internet es lo que se ha adaptado mucho más rápido que el marketing tradicional. No es gente que se pone Sálvame, sino que se pone YouTube o Twitch, entiendo. Sí. En su día a día. Sí, la consumición es diferente. Son como dos mundos paralelos que se parecen mucho, pero nunca se cruzan. O cuando se cruzan, por lo menos uno ha salido perdiendo claramente, ¿no? Evolucionan. Tienen una facilidad de evolución mucho más rápida y de adaptación a lo que es el cliente final, digamos, que son los espectadores, que lo que puede tener una emisión grabada de un programa, por ejemplo. De hecho, yo recuerdo, aún fue hace no mucho, que salió por un tema de lo de Ibai, que decían, estamos intentando no convertirnos en la televisión 2.0. Bueno, eso salió cuando a Ibai le dio por querer meter realizaciones profesionales en Twitch, ¿no? Que yo es algo que entiendo que hay que hacer, pero también cuando hay que hacerlo, cuando lo quieres hacer hay que hacerlo bien, si no es mejor. Claro, es, digamos, hasta ese punto llega la cercanía de esos mundos, que pueden llegar a confundirse. Es que vamos a ver, nosotros a nivel de realización a ti te da igual por donde se emita el producto que estás creando, ¿no? Entonces, bueno, beben del mismo... Lo que yo decía, que son al final dos mundos paralelos, que son como dos hermanos gemelos que no se llegan a juntar, ¿sabes? Son muy parecidos. Pero bueno, esto me viene muy bien. Perdona, Cristina, que te he cortado. No, que sí, que se parecen, pero... Vale, perfecto. Absolutamente. No, pero esto me viene muy bien para introducir el último tema, que es el dinero. Porque estábamos hablando de publicidad y al fin y al cabo lo que genera el dinero, supongo que será también la publicidad. Efectivamente. La mayor parte de los ingresos en este sector sí que es de la publicidad. Son las marcas las que financian todo esto, porque realmente las ligas no tienen nada, es decir, simplemente es una entidad. Los equipos lo mismo, son entidades, con lo cual no generan por sí mismos. Entonces necesitan a las marcas, necesitan el apoyo. Queremos hablar de dinero. ¿De qué dinero quieres que hable? Bueno, la verdad, a ver, háblanos
¿En qué cifras nos movemos? O sea, quiero decir, sabemos que, vale, lo que pueden poner las marcas de apoyo publicitario puede ser una animalada, lo que puede mover este mundo, sabemos que es mucho dinero. Sí. Pero ¿de cuánto estamos hablando? A nivel global. A nivel global. Show me the money. A nivel global. Quiero caerme de la silla. ¿Quieres caerte de la silla? Pues mira, las cifras que tenemos son de 2021, que fueron los últimos estudios que están asentados ya. Vale, o sea que incluso a día de hoy podría ser incluso más. Luego te digo las predicciones que Vamos a había. pensar que sí, ¿no? Vamos a pensar que van en alza. Sí, van en alza y a un ritmo alarmante. Pero hablamos de más de 175.000 billones de dólares. Billones de dólares que 1.000 millones, ¿no? recordemos, claro, que los billones americanos son distintos a los billones europeos, pero siguen siendo 175.000 millones. Sí. ¡Wow! ¿Ya? ¿Te has caído de la silla? Pues Casi. estoy Nos bien va a hacer la performance. porque estoy bien enclaustrado, que si no, pero es una animalada de dinero, o sea, eso es. Y aún así, Europa, en conjunto, solo ha generado un 18% de eso. Claro, era lo que hablábamos, ¿no? La mayor parte va a estar Asia. en Asia. Asia, 50%. Asia el 50%. O sea, tienen el 60% de la población mundial, pues ahí va. Claro, Ahí ahí está. está, en el fútbol. Bueno, iba a decir Andrés Iniesta, pero ya no está, ¿no? Creo que no. Creo que ya no está Iniesta. Yo no sé en esos deportes. De no lo fútbol no sabemos. Bueno, no pasa nada. Iba a decir que allí está Andrés Iniesta y los videogamers. ¿Cómo Y se los llaman los profesionales de los esports? Pues qué buena pregunta, porque en cada sitio. Esto es como lo de. Está poniendo una cara de... Me han pillado, no pasa nada. Aquí estamos para... Es que hasta donde yo sé, en cada casa le ponen de un nombre diferente, ¿no? Esto es como las reglas del parchís. Es que en mi casa se juega así. Pues Son los pro players. Claro, es que Pro players. Bueno, ya es un nombre. lo tengo visto Sí. como pro players, lo tengo visto como Jugadores jugadores pro, o sea, Sí. directamente. Jugador profesional. Jugador profesional. La verdad es que no es un concepto que, como no se distingue tampoco de lo que es un deporte al uso, Claro, es decir, en España tenemos considerado el ajedrez como un deporte, pero los esports no. Todavía no es un deporte oficial en todavía, España. exactamente, todavía. ¿No? Comprendo. No ha sido pullita ni nada, ¿eh? Esta vez. Ha sido una verdad como un templo, la verdad. Ujú. Pero bueno, bien, pues hemos llegado ya al último punto, que era el movimiento económico. No sé si Jorge quiera añadir algo. Bueno, antes nos habló que las predicciones eran alarmantes. ¿Cómo de alarmantes? Es que yo me he quedado con la curiosidad, o sea, quiero decir, ¿cuánto puede llegar a subir? Porque estas cifras eran de 2021. Entonces, 2021 ya había pasado la pandemia y yo supongo que la pandemia habría afectado a estas cifras, porque, a ver, esos días que estábamos encerrados, Hombre, a ver, no sé claro, vosotros. Es una industria que puede ser probablemente la única industria que no se parase. Porque hasta Al el contrario, fútbol ha paró. subido. Ha Claro. subido una animalada. Yo durante la pandemia yo veía a todo el mundo jugando al Animal Crossing, que recién acababa de salir. El Animal Crossing. El A Animal mi Crossing. hermana me pidió la edición de Animal Crossing de la Switch. Sí, sí. No se la compré porque me parecía muy fea, la verdad. Pues fue la que tuvo éxito precisamente. Y vamos, estamos en pleno 2023, que dices, bueno, la pandemia. Estamos acabando 2023. Estamos acabando 2023, madre mía. La pandemia ya nos queda lejos. Bueno, nos queda lejos, pero siempre con pequeños coletazos de vez en cuando, ahí amenazando. Déjala lejos. Me encanta, ¿eh? Esto se acaba de convertir en un podcast sobre sanidad. Bueno, No, volvemos. volvemos a los eSports. ¿Y cuáles son las predicciones? A ver, Hablamos de predicciones de audiencia, de audiencia. ¿vale? Que al final es lo que mueve el dinero. Cuanta más audiencia, más invierten las marcas. Hablamos de que en 2020, ahí sí que fue plena pandemia, había más de... ¿Cuánto ponía por aquí? Porque estas cifras sí que no me las sé de memoria, o sea, ni de coña. A ver, los datos siempre hay que verificarlos, eso desde luego. Son 220,5 millones 220 millones, o sea, ocasionales. es
Esos son ocasionales. Es decir, los que llegan de rebote a los esports. Es increíble. Porque luego tenemos... Los que llegan de la raid. Porque luego tenemos los fijos, que son 215 millones. Eso en 2020. Hablamos a nivel global, ¿eh? Sí. Todo esto hablamos de a nivel global. Vale, pues en 2022 se registraron 261,2 millones de audiencia establecida ya, es decir, no ocasional. Ujú. Ocasional teníamos 270 millones. Pues se estima que para 2025 superen los 300 en ambas. Dios santo. Esas son las predicciones que hacen los de Newzoo, que son los que se encargan de las estadísticas de los esports, ¿vale? Son los Para- que nos proporcionan todo eso. Para que nos hagamos a la idea, nos estamos acercando a cifras de espectadores equivalentes a la población actual viva de Europa. Ujú. De Europa entera. Yo estoy buscando en San Google, o el espabilaburros, como le llaman algunos, cuál fue la cifra global de audiencia en 2022 de la liga. Y claro, solo me deporte sale africano. la Liga Sports. Claro, sí. Pero claro, yo quiero que me salga la Liga de Fútbol Profesional. El frangol. Claro, es que mira, aquí hay un dato, espera, ¿eh? Vamos a... Esto en vivo y en directo. Ni que fuera la primera vez que tenemos que recurrir a San Google en directo para verificar no, un dato. no, a mí no me avergüenza, hay cosas que no se pueden saber. Pero mira, más de 137.376... Bueno, 137.376.000 espectadores. ¿Qué tú decías, Chris? 200. Que ya 200.000, ya tiene más espectadores que el fútbol, ¿eh? Pues- 220 en 2020 y la predicción son 322 millones. Y en España no es un deporte oficial. No. Pues para que Aún no. Lo seremos. Vale, bien. Y ahora ya para cerrar, antes de irnos a la maravillosa sección de... Actualidad. que todavía no va a empezar, me gustaría que me dijeses, Chris, en qué equipos tenemos que poner el foco a partir de ahora si nos queremos inmiscuir a fondo en el mundo de los esports en España. Uf. A ver, Cachis. está dividido, está muy dividido. Los esports en España están divididos entre lo profesional y lo amateur. Tienes una cantidad enorme de clubs amateur y 4 o 5 profesionales. y voy a soltar la puya. Y luego están los que se hacen pasar por españoles y están en Andorra, ¿no? Bueno, esos no cuentan. Por ejemplo, la Iberian Cup que acaba de empezar no cuenta Andorra. Solo España y Portugal. Eso está bien. Esos no los quieren. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de los esports. Profundizaremos más adelante en ellos porque lo que era este episodio prácticamente, y sin el prácticamente, era un episodio de presentación para todos los que estén despistados y no controlen demasiado de lo que vienen siendo los deportes electrónicos, podemos llamarlos, o ¿cómo se llamaban? Sí, ¿Cómo son, dijisteis? Sí, son porque- deportes Sí, electrónicos. deportes electrónicos. Deportes electrónicos. Ese bien, área perfecto. del gaming que es un poco más oscura. Más oscura. Obscura. Ahora mismo está Cristina preguntando por qué le llama oscura Jorge al área del gaming de los esports. No, No, lo peor no, es que lo sé. Lo sabes, no, ah, lo pues sé, dilo, lo pues sé, dilo, lo sé. pues dilo, No, ilumínanos. no. Ilumínanos la oscuridad, pon luz en la oscuridad. No. Bueno, pues damos por terminado el tema de los esports por hoy. Y ahora sí, Jorge, calienta que sales porque llega la sección de... Actualidad. Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué tenemos hoy en boga, en primera plana, en trending topic? Bueno, comenzamos, pues si te parece, y ya relacionándolo también con el tema del que venimos hablando, con un poquito de League of Legends. Ajá. Y es que al fin y al cabo, pues grandes competiciones, una de ellas, que la acabamos de mencionar, están pues a la vuelta de la esquina si no están ya con ellas, porque se viene la Iberian Cup de League of Legends, ¿verdad, Cristina? En este caso Sí. la estás siguiendo tú bastante más que yo, creo. Bueno, también porque acaba de empezar.
Bueno, vale, perfecto. De hecho, he visto el primer partido. Sí, empezaba totalmente. Y es interesante porque lo que comentabas, ¿no? Que vienen los equipos de pues, España y Portugal. Estamos, la UCAM directamente. Contra Heracles Gaming. ¿Qué nos puedes contar? De hecho, la UCAM es equipo que tú conoces bastante bien. Sí. La UCAM no será de Murcia. Sí. Ah, sí, correcto. Sí. Es que tenemos universidades, tenemos de todo metido en este sector. Los UCAM Talkiers son propiedad de la Universidad de UCAM de Murcia, ¿vale? Y aparte, sí, bueno, yo conozco muy bien porque sí, he trabajado un poquito con ellos. Y la verdad es que estaban en primera fase la Iberian Cup ahora mismo. Son 32 equipos, están empezando ahora, esta semana. Y bueno, parecía que la UCAM estaba muy confiada. La verdad es que es curioso cómo estas competiciones así nacionales del LoL tienen tantísima repercusión, porque después tú entras en Twitch y empiezas a ver que acaban en trending topic. Te lo muestra de las primeras. La LVP se pone las botas retransmitiendo esta serie de eventos y es que estamos hablando de miles de espectadores por cada canal que los está retransmitiendo. Y eso a mí me parece muy significativo porque dices, pues, tiene seguimiento. Oye, tiene un seguimiento de la leche. Bueno, es lo que estábamos hablando durante todo el rato, ¿no? Que los pero eSports tienen muchísimo seguimiento. Pero a todos los niveles, o sea, no estamos hablando solo de las competiciones mundiales, sino también pues Iberian Cup, que dices tú, ¿no? Pero es que es España y Portugal. ¿Cuánta población tiene España y Portugal comparada con los 227 millones que ni sumándolos? Y sin embargo, pues ahí están. Va a ser un torneo que, pues, lo he dicho, participan 32 equipos y nos va a tener entretenidos durante unas cuantas semanas. Y después pues les engancharemos con el Mundial del LoL cuando corresponda. Que de hecho, pues ya están los casters principales pues frotándose las manos para ver quién retransmite mejor o quién retransmite antes. ¿Quién retransmite mejor? Me ha encantado esa expresión. No, en serio, hay una competición brutal entre casters. Y no solo entre los propios casters, sino que ¿sabías que los casters tienen su propia afición? Que los casters... bueno, claro, de ahí surge Ibai, por ejemplo, ¿no? Eso es. Pues hay muchísimo digamos, pique entre las aficiones de diferentes casters. Y por desgracia también tengo que decir que muchísimo machista, porque hay muchas casters que hacen un trabajo excelente y que, para mi modo de ver, no tienen el reconocimiento que tendrían que hacer para el trabajo que hacen. Eso, ahí suelto esa puya de actualidad, que además es de estas que son atemporales, porque da igual cuando lo digas. Jorge se pone serio. Sí. Y eso en lo referente al LoL, ¿no? Nos contabas a la Iberian Cup. Exactamente. ¿Y qué más tenemos de actualidad? Pues fíjate que uno de los juegos competitivos por excelencia que hablamos es Counter-Strike. Y dices, espera, Counter-Strike, eso lo llevamos jugando desde que era niño. ¿Qué tiene de actualidad? Pues tenemos Counter-Strike 2, un juego que desde luego es el sucesor, digamos, del Counter-Strike Global Offensive, o que ha estado tirando la escena competitiva los últimos, yo diría, 5 años. Ha tenido un bombazo bastante potente y que va a cerrar sus servidores en breve para dejar paso a esta sucesión, este Counter-Strike 2. Veremos desde luego pues un competitivo fuerte, pues el tiempo lo dirá. Yo estoy convencido de que sí. Espero que no a base de cajas de botín y armas personalizadas como estuvo este Counter-Strike Global Offensive, pero bueno, Twitch dirá, como se suele decir.
no sé si alguna vez has jugado tú al Counter-Strike, Gato. Alguna vez he jugado, he jugado. A mí los juegos de tiros en general me gustan bastante, pero bueno, muy lejos de cualquier tipo de competición. Una vez probé el Valorant, que hablaba antes Chris de él, y duré un día, la verdad, no duré demasiado. Normal. Yo también, Pero, bueno, yo jugué un día al Valorant. ¿Qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Pero bueno, el Counter-Strike, el Counter 3, ¿qué más? ¿Tenemos algo más? Cuéntame. Counter-Strike 2. Y bueno, la verdad es que, si me lo permites, en el Pues momento en el no que te lo estamos permito. Fuera, grabando, ala, vámonos. en el momento en el que estamos grabando esto, está a puntito de empezar el Mundial del LoL. Volvemos al LoL, ¿eh? Sí, no, pero esto es porque, como está a punto de empezar, es posible que en los próximos días os dé un poco el coñazo también. Bien, Porque perfecto. es una de las cosas más importantes del gaming a día de hoy, y yo creo que si en el próximo podcast no lo menciono un poco, aunque sea, reviento. Vale, perfecto. Pues el siguiente podcast hay que mencionar eso. Tenemos que mencionarlo, sí. Muy bien, y hasta aquí la sección de actualidad. O se nos queda algo en el tintero, porque para que la gente lo sepa, para mí esta sección es completamente sorpresa. Es lo que traiga Jorge apuntado y poco más. Bueno, también Me encanta porque tenemos para ser un tío de radio, Jorge le habla poco al micrófono. Le Tiene hablo- a hacer así y luego Le la hablo, gente no le lo hablo escucha. poco porque está Chris soltándome los apuntes de no te olvides de esto, porque Pero a ver, Cristina, por favor, tienes el micrófono abierto, interven, interrumpe, siéntete, estás en tu es casa. que ciertamente me acaba de pasar un dato. Yo dejo a los que profesionales. me acaba de pasar un dato que no tenía yo constancia de ello y que me gustaría dejarle el honor de, por favor, darme la exclusiva. noticia. Venga, vamos. Por favor. Bueno, pues sabemos que el Atlético de Bilbao está organizando el primer torneo con el nuevo FIFA, ¿vale? Con el FC24 Ujú. mixto, con un final presencial en el San Mamés. Ojo, que esto es un final presencial, en San Mamés. Esto es un Ujú. poco ya lo de la Kings League, ¿no? Pero en versión eSports. Es que, o sea, está pisando muy fuerte Sí. esto. Y además el Atleti también es uno de los, Y tenemos- de los equipos que más seguimiento tienen. ¿Tenemos fecha para eso? Pues no lo sé. Bueno, Pues no lo sé, perfecto. Pues pero es algo que se está gestando. Y una La cosa que me habrá. parece muy importante, que es mixto. Ujú. Y eso siempre ahí, a la vanguardia, como tiene que ser. como mixto. Quiero decir, mixto de las personas que controlan el mando, no de los que no de los personajes del juego, ¿no? Porque vamos, a mí el FIFA por lo menos no me deja mezclar equipos femeninos contra equipos masculinos. Claro, cuando se habla de torneo mixto, hablamos de que no se va a diferenciar entre si eres un chico, eres una chica, un Vale. chique o... Claro. Vale. Efectivamente, cero discriminación. lo que haya detrás Es que el del otro, parece una mando- tontería de pregunta lo que acabo de hacer, pero es que el otro día vi un vídeo en Instagram, Reels, que no sé, debería ser algún tipo de mod o lo que fuera, que había chicos y chicas dentro del mismo equipo de FIFA. ¿Me explico? Puede que fuera un mod, no lo sé. Claro. Pues, oye, aunque fuera un mod, a mí me parece muy interesante. Al fin y al cabo, ¿no se hacen los equipos también estos tipo All-Star, que mezclan Pues, jugadores sí, de todas de las todo- épocas, claro. de todo lo... Pues Pues no lo por vería eso lo mal. preguntaba yo, por si os referíais a un mixto de lo que conocemos todos como mixto o mixto dentro del propio videojuego. ¿Qué más, Jorge? ¿Algo más? Pues de momento vamos a dejar aquí como introducción, ¿vale? Porque esto puede dar para... Realmente si nos extendemos puede dar para hablar días enteros. Y yo espero que lo hagamos porque me parece un punto muy interesante dentro del mundo gamer, esto de la competición y de los eSports. Y la verdad, me gustaría incluso también, pues eso, contar algún día más con Chris que nos esclarezca un poco qué es todo esto, porque lo que decía yo al principio, ¿no? Que a veces me siento un poco pez. Te pierdes. Bueno, bienvenido a mi mundo, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. Aquí la voz de la ignorancia, de momento El soy cazador yo. cazado, como quien dice. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio 2 de la segunda temporada de Ser Gamers, dedicado a introducirnos en el mundo de los eSports, más que nada porque cuando la próxima vez que vuelva Cristina por aquí o que venga alguien relacionado con este mundo, pues no sentirnos un poco Jorge González, no sentirnos un poco Pez y pues enterarnos un poco más de la movida de todo lo que va esto y poder conversar como personas casi expertas que saben de lo que hablan. Así que en el siguiente podcast nos escuchamos, que no sé exactamente ahora mismo de qué va a tratar,
Pero lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Sí, por Próximamente. Ni muy lejos ni muy cerca. No se sabe cuándo. Cristina Riguera, Jorge González, gracias. Un día más, una semana más, o una quincena más, o un mes más, cuando escuches esto, porque tú puedes escuchar todos del tirón. Así que, agur. Hasta luego. Adiós. Un día que sexamos vellos, vai nos joder non ter pasado máis tempo, cheos como a cadelos, falando de cousas. Ser Gamers, el primer podcast original de Radio Lugo.